Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Immanuel Kant, nacido en Prusia en 1724 y muerto en la misma ciudad en 1804, fue un filósofo alemán, máximo representante de la Ilustración de su país. No en vano su ensayo ¿Qué es la Ilustración?, de 1784, proclama la famosa frase «Atrévete a pensar». Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Entre sus escritos más destacados encontramos la Crítica de la razón pura, de 1781, calificada como una revolución en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón, los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Citamos, como otras de sus grandes obras, la Crítica de la razón práctica y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, centradas en la ética, la Crítica del juicio, en la que investiga acerca de la estética, la metafísica de las costumbres, que aborda temas de derechos, entre otras. Hola amigues, hoy vamos a continuar con las clases de filosofía online y no se olviden, si quieren seguir viendo videos de filosofía, de darle un like y una suscribida al canal para que así yo pueda seguir creando contenido. El tema que trataremos hoy es el de la revolución kantiana en el pensamiento. ¿Y por qué hablamos de revolución kantiana? Bueno, para llegar a este punto tenemos que pensar un poquito en lo que ha pasado en la historia de la filosofía. Tradicionalmente, cuando pensamos la relación de conocimiento, la entendemos compuesta por dos elementos, el sujeto de conocimiento y el objeto conocido. Ahora bien, algo que parece tan simple nos presenta un montón de problemas filosóficos, ya que ¿cómo sabemos que aquello que el sujeto conoce es lo mismo que forma parte del objeto? Bien, ante ese problema, la historia de la filosofía ha optado siempre por una solución realista. Se considera al objeto independiente al sujeto y se cree que cuando el sujeto conoce, se representa de alguna manera las características de ese objeto sin ningún tipo de deformación. Es decir, nuestra mente refleja el objeto conocido. Los filósofos o los pensadores que han problematizado esta cuestión del conocimiento en general han llegado a soluciones escépticas o nihilistas o relativistas como los sofistas, ya que existe un supuesto metafísico que es el de una concordancia entre el sujeto de conocimiento y el objeto a conocer, y el sujeto en ese papel. La propuesta de Kant se embarca en una batalla filosófica contra las dos posturas gnoseológicas predominantes de la modernidad. Por un lado, los racionalistas, desde Descartes hasta Leibniz y Wolff, quienes creían que la sola razón, desprovista de los sentidos, podía garantizar un conocimiento necesario y absoluto de lo real, incluyendo ideas metafísicas como Dios, alma y mundo. Por el otro lado, los empiristas como Locke y Hume cuestionaron la posibilidad de conocimiento de la razón, ya que para ellos todo conocimiento puede partir solamente de la experiencia sensorial, los sentidos. Las ideas matemáticas y lógicas, pero también estas ideas metafísicas como Dios y causa, no son más que productos de la mente, ideas creadas mediante la reflexión y la imaginación, y no hechos que podamos experimentar en el mundo exterior. De acuerdo a Kant, los racionalistas caen en el dogmatismo, afirmando sin justificación lo que resulta incomprobable, mientras que los empiristas recaen en el escepticismo y niegan así toda posibilidad de conocimiento científico y filosófico, ya que ideas fundamentales para la ciencia pasan a ser meras probabilidades o simplemente ideas de la imaginación. Kant quiere salvar la certeza y validez necesaria del conocimiento, pero a su vez reconoce que David Hume lo despertó del sueño dogmático. Por lo tanto, el filósofo alemán no será ni racionalista ni empirista, sino que adoptará una tercera posición, el criticismo. Para resolver el problema del conocimiento planteado, Kant propondrá lo que se ha conocido como el giro copernicano de la filosofía. ¿Y por qué la analogía con Copérnico? Bueno, porque Copérnico generó un cambio de paradigma al cambiar el punto de vista de la observación, ya que antes de Copérnico se creía que la Tierra era fija y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, y lo que hizo Copérnico fue invertir el punto de vista. Es la Tierra la que se mueve y son las estrellas las que permanecen fijas. Bueno, Kant va a hacer algo similar, pero en el ámbito de la filosofía y en la teoría del conocimiento. Ya no es más el objeto algo independiente al sujeto, sobre el cual el sujeto obtiene información,
sino que el sujeto va a tener un papel activo de construcción, de determinación y constitución del objeto percibido. Pensemos, por ejemplo, en esta mesa. Nosotros la vemos ocupando un determinado espacio, en un determinado tiempo, la vemos como una unidad que está en relación con otros objetos del entorno y creemos, basado en nuestro sentido común, que son características propias de la mesa. La filosofía siempre lo había pensado de esa manera, pero lo que va a plantear Kant es todo lo contrario. La mesa tiene todas esas características porque son las formas puras de mi percepción, de mi sensibilidad y entendimiento, las que construyen el objeto mesa con todas estas características y relaciones. Pensemos, por ejemplo, en una mosca, o en un perro, o en algún otro animal. Ellos perciben el mundo de una manera condicionada por sus propias estructuras de percepción. Nosotros percibimos el mundo condicionados por nuestras estructuras de percepción. El ser humano vive en un mundo de fenómenos, conoce los fenómenos, pero lo que está más allá del límite de lo fenoménico no podemos decir, ni afirmar, ni negar nada, porque pertenece a una esfera del incognoscible. Sin embargo, va a tener un papel muy importante igual para la filosofía de Kant. En esta obra monumental, La crítica de la razón pura, que fue originalmente publicada en el año 1781, Kant va a analizar la estructura y el papel de la razón y los límites del conocimiento a partir de esta idea del giro copernicano. Yo la edición que tengo aquí es una muy bella, traducida por el filósofo argentino Mario Caimi, que es verdaderamente un grande. En la crítica de la razón pura, Kant va a intentar fundamentar la legitimidad de los juicios sintéticos a priori como elementos básicos del estudio de la metafísica. Ahora bien, ¿qué son los juicios sintéticos? Los juicios son proposiciones, afirmaciones sobre la realidad que podemos considerar verdaderas o falsas de acuerdo a su correspondencia con el mundo. Podemos clasificarlos en analíticos, sintéticos, a priori y a posteriori. Los juicios analíticos a priori son los juicios de las matemáticas y de la lógica. Por ejemplo, un triángulo tiene tres ángulos. En él, el predicado está contenido en el sujeto, es decir, que en el concepto de triángulo ya se incluye la idea de que tiene tres ángulos. Si bien este juicio no nos agrega más información, sí nos da un conocimiento universal y necesario, regido por el principio de no contradicción. Es una verdad a priori, ya que es independiente de la experiencia y ella no puede ni confirmarlo ni refutarlo. Los juicios sintéticos son los juicios de la ciencia. Por ejemplo, el fuego se derrite en la cera. Ahí el predicado no está contenido en el sujeto, es decir, en el concepto de fuego no se incluye una relación lógica con la cera derretida. Sí aumenta nuestro conocimiento del mundo y son a posteriori, ya que dependen de la experiencia. El problema con este tipo de juicios es que nos dan un conocimiento probable y provisional. Por último tenemos los juicios sintéticos a priori. Si bien los podemos encontrar en la matemática y la física, son sobre todo los juicios de la metafísica, que los empiristas y escépticos niegan como posibles. Para Kant, estos también amplían nuestro conocimiento, pero no dependen de la experiencia, porque ellos son la condición de posibilidad de que exista toda experiencia. Un ejemplo de este juicio es la idea de que el espacio es infinitamente divisible, que se obtiene al estipular la geometría como una intuición a priori del espacio. Es un conocimiento sintético porque nos da nueva información y es a priori porque es un conocimiento universal y necesario, independiente de la experiencia. Kant describe el proceso de conocimiento en dos momentos. El primero consiste en la organización de las impresiones de la sensación en las estructuras puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, tema desarrollado en la estética trascendental. No conocemos la cosa en sí, el noúmeno, sino que recibimos a través de los sentidos un caos de sensaciones. Este será el material sobre el que se impondrá la forma. A esa información, desordenada y caótica, la sensibilidad, que es una facultad pasiva, la recibirá en su ordenamiento espacial y temporal. Tengamos en cuenta que cuando Kant defiende el espacio y el tiempo como condición de posibilidad del conocimiento, está colocando dentro del sujeto la geometría de Euclides y la aritmética, ciencias paradigmáticas que se consideraban indiscutibles y que anteriormente a Kant se creían que formaban parte del objeto mismo. Con ellas, además, se establecerán las bases de la física newtoniana que para Kant es estructurante de la realidad. Tanto ese modelo de la física como de la geometría cayeron en crisis en el siglo XX.
Sin embargo, en esta obra, espacio y tiempo son la condición de posibilidad de la presentación de todo fenómeno en la experiencia subjetiva del ser humano. Pero no alcanza solo con que las sensaciones se ordenen en el espacio y el tiempo. Falta una segunda fase del proceso explicada en la analítica trascendental. Sobre estas percepciones contenidas por la sensibilidad operarán nuevas estructuras espontáneas, las categorías o conceptos lógicos del entendimiento que operan activamente en la construcción del objeto. En este punto, Kant retoma la vieja tabla de categorías de Aristóteles reformuladas dentro del criticismo. Estas categorías nos permiten clasificar los fenómenos y formular los juicios mencionados anteriormente. De este modo, se establecen relaciones de necesidad, contingencia, probabilidad, universalidad, particularidad, singularidad, afirmación, negación, causa y efecto, sustancia, comunidad, etc. Recién terminada esta segunda fase del proceso, podemos hablar del objeto propiamente dicho y tal como lo conocemos en el fenómeno. El objeto queda construido por el sujeto gracias a esta doble operación de la sensibilidad y el entendimiento. Esto es lo que Kant denomina el sujeto trascendental. El sujeto constituye el objeto, pero como la razón es universal, la misma en cada ser humano, su manera de hacerlo es igual para todos. Todos y todas elaboramos la experiencia del mismo modo, vivimos en el mismo mundo porque compartimos la facultad racional. Contra el realismo ingenuo tradicional opone el idealismo, la teoría de que la realidad es un producto de la mente, pero como la construcción de esa realidad es realizada por un sujeto trascendental, su posición es conocida en la historia como el idealismo trascendental. Pero ¿qué sucede con las ideas metafísicas como Dios, alma y mundo? Esto lo analizará Kant en el apartado de la dialéctica trascendental. El entendimiento quiere avanzar conociendo más allá de los límites establecidos por el fenómeno, quiere avanzar hacia el ámbito del noúmeno, de la cosa en sí, de lo incondicionado. Sin embargo, dice Kant, no hay conocimiento, ni de Dios, ni de alma, ni de mundo, porque no hay una experiencia sensorial que los vuelva algo fenoménico. Sin embargo, estas ideas cumplen con un papel fundamental. Son producidas por la razón humana para organizar, sistematizar, clasificar y ordenar los fenómenos del mundo tanto interno como externo. El alma representa la totalidad de los fenómenos internos, el mundo la totalidad de los fenómenos externos y Dios la totalidad absoluta de ambos ámbitos. Lo que los racionalistas creían que se podía conocer, Kant lo plantea como una idea producto de la mente, que a nivel teórico no nos permite conocer, pero que tiene un papel clave en el ámbito de la razón práctica, ya que cuando pensamos la acción ética tenemos que suponer la existencia del alma, por ejemplo, para pensar en la dignidad, la libertad y la responsabilidad autónoma del sujeto agente. Kant considera al ser humano como parte de dos mundos, el fenoménico, el cual está atado a las leyes naturales de causa y efecto y a las categorías del entendimiento, y el mundo de los fines o reino nouménico, en los cuales el hombre es un ser libre que actúa por una ley autónoma interna. Kant plantea una ética revolucionaria que nos obliga a repensar justamente al sujeto ético, pero eso será parte de un video futuro. Hasta luego.